La agricultura orgánica la podemos definir como la agricultura en la cual la planta se alimenta en formas naturales a través claramente de la actividad de bacterias y hongos benéficos en el suelo y parte fundamentalmente del principio de lo que sería las 3 M's en el suelo. ¿Qué estamos hablando aquí? Por lo que la agricultura orgánica parte fundamentalmente de lo que es el suelo, de lo que se ha aprendido de la biodinámica de la secuencia bioquímica, pero el secreto está claramente en la biología, de tal forma que podamos administrar los nitratos, que son altamente cancerígenos, y que en los últimos meses se ha demostrado que la mayoría de los cánceres empieza por esos excesos de nitratos. Vamos a ver cómo, en una forma muy resumida, la agricultura orgánica parte fundamentalmente de suelos sanos, que tiene una dimensión química, una dimensión física y una dimensión biológica, que vamos a ver más en detalle porque tenemos que explicar cómo a través del balanceo del suelo esto nos lleva a un pH, cómo tenemos que completar a través de minerales, sobre todo zeolita, la capacidad de intercambio catiónico. Este balanceo lo que hace es que se oxigena el suelo en forma adecuada y nos lleva a la parte física, sobre todo en la parte de cómo se drena y la agregación que se hace a través de la micorriza, fundamentalmente trabajando en la elaboración de humus, y obviamente cómo al dar las condiciones químicas y físicas tenemos que repoblar con biología. Y aquí se vuelve muy importante la casa habitación, que es la materia orgánica, que es combinado básicamente las arenas y arcillas con la materia orgánica, como hay dos, diría tres grupos principales, bacterias benéficas, hongos, principalmente micorrizas, y los actomicetos, fijadores de nitrógeno, fundamentalmente NH4 del aire, y cómo a través de la diversidad de cultivos, yo les diría, de cobertura, podemos aumentar la biología. Nunca podemos dejar un suelo prácticamente vacío. Pero estas condiciones, para poderlas entender mejor, sobre todo basado en el concepto químico inicial, necesitamos entender que a la hora de balancear el suelo, necesitamos asegurarnos que estos elementos, cobre, cobalto, fierro, magnesio y zinc, más el molibdeno, son importantes para que exista, deben existir en el suelo cuando lo estamos balanceando, para que exista la catalización tanto de micorrizas como de bacterias. Obviamente el suelo tiene que tener el mínimo de fósforo de corto plazo a través de guano, en este caso orgánico, con roca fosfórica, de tal forma que le dé la energía a los bacterias y hongos benéficos y podamos de alguna forma catalizarlos a través de una secuencia bioquímica que empieza bajo el concepto de que calcio es claramente el camión donde se lleva los alimentos o los minerales, boro es el volante, pero silicio se vuelve la autopista. Estos tres elementos, como estamos a ver, nos llevan a la secuencia bioquímica definida en la agricultura biodinámica y en donde el mensaje más importante es que el nitrógeno, el fósforo y el potasio aparecen después del primer proceso. Que el primer proceso es claramente el boro, que activa el silicio. El silicio tiene cuatro valencias, que lo que hace que el boro tiene tres. Esa diferencia entre 3 y 4 hace que el silicio jale mucha agua, generando básicamente el proceso de fotosíntesis hacia las hojas, y la hoja a través del proceso manda los azúcares a la raíz. Pero esto lo hacen bajo la activación de boro,
que activa el silicio, que lleva esos nutrientes a través de esa autopista, en donde el calcio, lo que hace como parte fundamental, dispara el proceso de nitrógeno para formar esos aminoácidos, la división de células, y estos aminoácidos son los que forman las proteínas, sobre todo la clorofila. Entra disparado por este nitrógeno a la molécula de clorofila, donde almacena energía a través del magnesio, a través de la energía solar, y es donde esa energía almacenada en esa molécula de magnesio de clorofila es básicamente activada a través del fósforo, que el fósforo obviamente al tener complementa el carbono para tener o convertir en azúcares, que esos azúcares son llevados a través o catalizados a través de reacciones del potasio y del yodo libre. Esta secuencia lo que nos da es que nos permite entender cómo, a diferencia de la agricultura convencional, en la parte orgánica todo está en tres grupos de microbios o microorganismos benéficos. Primero las bacterias, después la parte de hongos y lo más importante, fijadores de nitrógeno como los actinomicetos. Estos tres dependen básicamente de que exista el balanceo en el suelo adecuado, o sea, el papel del calcio, el fósforo que le dispara ese tipo de energía, pero estamos viendo el tema del boro, el boro y el silicio, que lo que hacen es hacer que la clorofila suba, o sea, los azúcares, perdón, los elementos quelatados suban a a producir la clorofila en las hojas, y la clorofila mande los azúcares, proteínas, lípidos y metabolitos secundarios hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si vemos una bacteria, tiene una relación de carbono-nitrógeno de 5:1, mientras que los hongos son de 20:1. Cada vez que los actomicetos, en esta parte, al estar básicamente atraídos por los azúcares, aquí es donde se fija el NH4, o sea, la forma amoníacal, en un suelo relativamente ácido, pero estas proporciones de carbono a azúcares, cuando estos microorganismos excretan, fundamentalmente son todo lo que necesita la planta en forma quelatada, pero el proceso es que cuando estos microorganismos son alimentados, son alimento de protozoarios o diferentes tipos de nemátodos, y estos a través son devorados por los artrópodos, ¿ok?, de varios tipos, lo que hacen que en el proceso el mismo cuerpo de tanto las bacterias, actomicetos y hongos están llenos de estos elementos o estos minerales, por ejemplo calcio en el flagelo básicamente de los hongos, hacen que todo este proceso de alimentación o de fauna benéfica en el suelo alimente de alguna forma la planta. Y el concepto es muy simple: la planta da azúcares fundamentales, atraen o generan todo este tipo de microorganismos benéficos. A través de todo este proceso, las mismas bacterias, hongos y actinomicetos atraen nemátodos, estos nemátodos traen a protozoarios y artrópodos, y estos a su vez generan a través del proceso de digestión el excremento, y al final de cuentas el proceso básicamente de muerte de todo este tipo de microorganismos genera la alimentación básicamente a la planta en el momento, en la cantidad y en forma gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana. Este es el concepto fundamental de la nutrición, de la agricultura orgánica. En resumen, la agricultura orgánica parte de balancear el suelo, de asegurarnos que ese suelo tiene los microelementos necesarios para catalizar fundamentalmente los procesos, sobre todo de clorofila, que tenemos los tres elementos básicos de la secuencia, que van a ser el calcio,
el boro y el silicio, como ya comentamos. La parte molibdeno y cobalto se vuelven fundamentales para poder balancear estas dos formas de nitrógeno. Tenemos que asegurarnos que el fósforo de corto plazo esté disponible a través básicamente de guanos combinados con roca fosfórica para hacer que la secuencia o el balanceo de calcio, magnesio y potasio sea adecuado al tipo de suelo. Esto se vuelve la parte importante que nos lleva a asegurar que la secuencia bioquímica se dé en donde el boro activa el silicio que es básicamente la autopista, lleve a través del calcio, a través de la mezcla de calcio, reacciona con todos los elementos y dispare el proceso, en este caso, de nitrógeno, ¿sí? Que a través del ciclo de clorofila almacena la energía a través de magnesio. El fósforo la dispara, el fósforo es el activador de todo ese tipo de reacciones enzimáticas y utilización de aminoácidos que nos lleva básicamente a través del carbono a formar azúcares y ese tipo de azúcares lo lleva a través del catalizador del yodo y del potasio a donde la planta lo necesita de tal forma que la fauna, toda la parte de organismos benéficos, en donde esto claramente demuestra que en la agricultura orgánica el suelo es el estómago de la planta, a través de todo este proceso de estar alimentando actinomicetos, hongos benéficos, sobre todo micorrizas y bacterias, y todo el proceso que esto atrae de ser comidos, todo este proceso le regresa a la planta elementos quelatados de una fácil absorción en forma gratuita en el momento que lo requiere, las 24 horas del día, y la planta inicia todo este proceso a través de fotosíntesis de mandar azúcares, y estos azúcares a través y combinado mejor con la materia orgánica atrae las bacterias, los hongos y los actinomicetos. Esto hay que repoblar obviamente, ayudarlos con QTs, con el té de compota, de tal forma que asegurarnos de que esto se haga relativamente rápido. Y luego, lo más importante, dando alimentos que permitan que esto realmente se catalice, que es donde viene toda la parte de insumos orgánicos, las algas, toda la parte de pescado, los húmicos y fúlbicos, y obviamente mieles, fructosa, toda la parte básicamente de melaza, que va fundamentalmente en el caso de melaza y de azúcares y carbohidratos a bacterias, y en el caso de de todos los insumos orgánicos, fundamentalmente atraer los hongos benéficos. Entonces, el concepto fundamental de la agricultura orgánica es: yo alimento todo lo que está vivo, disparo este ciclo y por consiguiente voy a tener claramente la nutrición. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que para que esto pase, la materia orgánica tiene que ser el 3%, tiene que haber paramagnetismo que me ayude a este flujo hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Sobre todo a través de minerales que voy a asegurar que tiene el silicio, que tiene el boro y que tiene el calcio como elemento fundamental para que esto funcione. Al añadir minerales paramagnéticos, este ciclo, sobre todo de microorganismos benéficos, se vuelve extraordinariamente eficiente y al final de cuentas yo logro que además del 3% materia orgánica, 300 puntos de paramagnetismo. También es importante que la capacidad de intercambio catiónico sea 30, de tal forma que el plato en donde yo guardo la combinación de arcillas y materia orgánica, este plato, sea lo suficientemente grande para que se almacene, ¿sí?, todo lo que la planta inmediatamente no requiere, y que a través de la raíz, a través de intersección, lo va a poder tomar.
Ninguno de estos elementos está en forma iónica, ninguno de estos, incluyendo los ómicos y fúlbicos. Por consiguiente, lo que hacemos es que tenemos que utilizar o necesitamos tener el apoyo de todos los microorganismos benéficos, de tal forma que este ciclo orgánico se pueda realmente lograr. Por lo tanto, en la agricultura orgánica el secreto está en el suelo. Todo tiene que ser asegurado para que la secuencia bioquímica empiece con el calcio, silicio y el boro, que exista el paramagnetismo en la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico para que esta biología realmente pueda ser catalizada y repoblada. Y lo más importante, que podamos administrar los nitratos, que son los que producen la mayoría de los problemas de enfermedades y de insectos. Si la forma de nitrógeno en forma de nitrato es mayor del 55% del nitrógeno total, vamos a tener claramente problemas y sobre todo vamos a tener que el pH de la savia, en lugar del ideal de 6,4, ande en 7,5, fundamentalmente por ese exceso de nitrato y falta de toda la energía, falta de magnesio, falta de fósforo, falta de microelementos que nos permita tomar esos nitratos y convertirlos en elementos posteriores de toda esta parte. En pocas palabras, si yo le doy de comer a la planta en forma adecuada a través de estos microorganismos, voy a lograr que el sistema inmune de la planta sea lo suficientemente robusto, representado a través de grados Brix en el fruto y en la savia, de tal forma que todos los insectos, hongos y bacterias patógenos que tienen un sistema digestivo extraordinariamente básico no se alimenten de plantas en donde tienen un alto nivel de metabolitos secundarios, por consiguiente un sistema inmune muy desarrollado y obviamente no se requiere ningún tipo de química de rescate, nada absolutamente de insecticidas, nada absolutamente de fungicidas. El concepto de química orgánica es un reto porque se requiere obviamente crear en el suelo las tres condiciones o las 3M: materia orgánica, microorganismos benéficos y, lo que es más importante, la mineralización. Cómo logramos todo este ciclo virtuoso a través de balancear el suelo.